¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. La vida cristiana es una experiencia maravillosa, sin duda. La vida cristiana involucra varias cosas, pero hay dos elementos importantes entre varios que yo quisiera darte a conocer en esta hora. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, cuando uno lo recibe como su Señor, su Salvador personal, entonces tiene que tener en cuenta algo, que su estilo de vida, su conducta, su manera de ser, todo tiene que ir de acuerdo con la voluntad del Señor. Tenemos que ajustar toda nuestra conducta, nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestros actos tienen que estar influenciados por, por el reino de Dios. Somos ciudadanos del reino y los ciudadanos del reino se caracterizan por tener un tipo de conducta. Una de las cosas, creo yo, que nosotros como creyentes entendemos es que, si bien es cierto, Cristo está en nuestra vida, está en nuestro corazón, pero estamos viviendo en el mundo, estamos aquí en la tierra, no podemos tampoco ser ingenuos y pensar que estamos andando en las esferas celestiales cuando estamos realmente aquí en la tierra. Estamos en la comunión con Dios, sin duda, pero también estamos en la tierra. Y como estamos aquí en la tierra, y estamos en medio de la sociedad, tenemos nuestros círculos de amigos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el barrio, en el mercado. Interactuamos con la gente. Tenemos que, obviamente, seguir siendo lo que somos seres humanos. No hay que pensar pues, que por el hecho que somos cristianos, bueno, ya estamos en otro lugar, estamos fuera de acá. No, somos ciudadanos del cielo. Nuestra patria celestial está en el cielo, pero estamos aquí en la tierra y estamos para cumplir una misión. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en el libro de Colosenses, capítulo 3, por tanto, dice Pablo, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se ha puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todo. Estoy leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 11. Y yo te dije hace un momento que efectivamente la vida cristiana involucra algo diferente en nuestro carácter, en nuestra conducta. Por ejemplo, la naturaleza terrenal. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice naturaleza terrenal? Está hablando de esa naturaleza caída que como cristianos hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y por lo tanto, esa naturaleza también tiene ciertas características. Seguramente me refiero a tipos de conducta, hábitos que hemos tenido antes, de acuerdo a la manera de pensar del mundo. Por ejemplo, Pablo dice acá algo que tiene que morir en el creyente, algo que tiene que desarraigar si es que, bueno, ha vivido o vive así, pero tiene que darse cuenta que en Cristo esto ya no tiene que ver, esto ya no tiene que ser parte de su vida. Por ejemplo, Pablo dice acá la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, la práctica de sexo libre, habla también de fornicación, habla de estas cosas que tiene que ver con lo que, como Pablo dice acá, la inmoralidad sexual. No está en contra del sexo, por si acaso. La Biblia no condena el sexo, porque Dios creó el sexo. Pero el sexo no se creó para hacer uso de él de una forma arbitraria o de acuerdo a la manera como el mundo lo concibe. La práctica indiscriminada del sexo que hay, por ejemplo, en la gente, en los jóvenes y aún en los adultos.
el sexo, de usarlo de maneras, incluso de formas aberrantes, que ya nosotros, bueno, entendemos y sabemos que existe. Entonces estas cosas, Pablo dice, esto hay que desecharlo. El apóstol Pablo dice, esto es parte de la naturaleza terrenal y esto tiene que morir. Si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, pero todavía tienes la tendencia a practicar algún tipo de inmoralidad sexual, pues ten cuidado. Porque en este caso yo pienso que no estás honrando a Dios con tu cuerpo. Si estás metido en algún tipo de impureza, la impureza es algo que va en contra de la pureza. La pureza, la santidad, la vida limpia, la vida que no debe estar contaminada con nada del mundo, con elementos del mundo. Debes quitar todo eso. Debes sacar todo eso de tu vida. Pablo habla de bajas pasiones. Pablo habla de malos deseos. Pablo habla de la avaricia. De aquellos que les gusta el dinero. No está mal el dinero, yo creo que todos necesitamos el dinero, pero hay quienes se desviven por el dinero. Hay quienes pueden incluso honrar al dinero más que a Dios, más que a su familia, más que a sí mismos. Hay gente que es capaz de vender su alma al diablo por dinero, porque lo necesitan, porque creen que el dinero lo es todo para ellos. Y aun cuando pueden tener mucho dinero, pues quieren tener más. Eso es avaricia. La cual, dice el apóstol, es idolatría. Es decir, el hombre avaro es un idólatra porque está idolatrando al dinero. El dinero se ha constituido en un dios para él y es capaz de hacer cualquier cosa por obtenerlo. Tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que, yo estoy en el Perú, soy peruano y puedo hablar de mi país, puedo hablar de lo que pasa en mi país. No tengo por qué hablar de lo que pasa en otros países porque, cada país tiene su propia realidad. Pero en mi país, por ejemplo, yo veo que se habla mucho del tema de la corrupción. Y no estamos hablando de la corrupción en un sentido espiritual, porque de hecho todos estamos corrompidos por el pecado. La palabra corrupción tiene otra acepción cuando se habla de corrupción, por ejemplo, en términos en los términos que los vemos ahora en los diarios, en los periódicos. Habla, por ejemplo, de personajes políticos, funcionarios, hombres importantes, llamamos hombres importantes a aquellos que dirigen los destinos de nuestro país, que pueden ser ministros, pueden ser presidentes, pueden ser incluso congresistas, pues son funcionarios públicos, personas que tienen cargos importantes y que están metidos en temas, llamamos de corrupción. ¿Por qué? Porque están robando dinero, porque están metiéndose en negocios ilícitos, porque están jugando con el dinero del pueblo y lo están invirtiendo para sus propios intereses, o están simplemente robando, porque están haciendo lobbies con empresas extranjeras, porque hay empresas que quieren invertir en el Perú, y bueno, tienen que hacerlo a través de licitaciones, pero nos falta por ahí una que otra, ya no voy a mencionar nombres porque ustedes deben saber, que bueno, le dicen al presidente o al encargado de la cartera, justamente ellos, donde en el ámbito donde ellos quieren invertir, que le van a dar su parte si es que les permiten a ellos ganar la buena pro. Y a veces sucede así, y en mi país tenemos muchos casos de ese tipo, que hasta ahora están siendo investigados. Pues bien, esto tiene que ver también con el amor al dinero, esto tiene que ver también con la avaricia, esto tiene que ver con el deseo, con el anhelo de la gente de querer hacerse rica y hacerse rica lo más pronto posible, o qué sé yo. La cuestión es que quieren obtener mucho dinero, pero lo hacen de una forma ilícita. Hay gente que puede trabajar y trabaja bien, trabaja correctamente y puede hacer dinero, pero ese es un dinero bien habido, porque están trabajando como debe ser. Pero cuando se trabaja de una forma ilícita, entonces, o cuando se consigue dinero de una forma ilícita y no se puede justificar esto, entonces esto también se llama lavado de activos. Y esto también tiene una penalidad. Muy bien, el apóstol dice que aquel que es avaro, que le guste el dinero y quiere más, es un idólatra porque ama el dinero, porque idolatró al dinero. Dios no está en su vida. Aunque Dios es simplemente para él un saludo a la bandera, en realidad le está idolatrando su avaricia.
Te puede decir que es católico, evangélico, testigo de Jehová, no interesa que se identifique con cualquier religión, pero al final en la práctica él es un tipo que no ama a Dios, no respeta a Dios ni respeta la palabra de Dios. Y Pablo le dice a los colosenses, ustedes antes las practicaban, o sea, ustedes las practicaron en otro tiempo, dice, cuando vivían en ellas. Cuando vivían ustedes dominados por su naturaleza terrenal, por su naturaleza pecaminosa, entonces ustedes practicaban todo esto, la inmoralidad sexual, la avaricia, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, todo esto. Pablo está hablando de lo que eran antes los colosenses, de lo que éramos antes también de repente nosotros, antes de conocer a Cristo. Supuestamente aquel que ya conoció a Cristo, que ya se convirtió, aquel que recibió a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, entonces estas cosas ya tienen que estar muertas. Pablo dice acá, hacer morir. Esto ya tienen que haber desarraigado de su vida. Estoy hablando del creyente que se ha convertido de verdad. Aquel que no se ha convertido simplemente sigue practicando esto. Pero aquel que sí se convirtió a Cristo, esto ya lo desechó. Y Pablo dice, pero no solamente ustedes deben hacer morir esto que he mencionado, Pablo dice, también abandonen, dice Pablo, abandonen todo esto más, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, sé que la gente anda estresada, yo camino por la calle, la gente anda apurada. Yo sé que la crisis política, económica, la crisis mundial, este problema que tenemos ahora en Europa, la guerra entre Rusia, Ucrania, el temor de una tercera guerra mundial, la pandemia que todavía sigue afectando, aunque ya está remitiendo, pero aún así existe el peligro de que pueda haber otro rebrote y también puede haber pues mucha gente que muera. Todas estas cosas se van juntando y afectan nuestro estado de ánimo, afectan nuestra salud mental. Por supuesto, la pandemia ha generado no solamente problemas de salud física, sino también problemas de salud mental. Y entonces la gente, al llegar a un punto crítico en su salud mental, pueden reaccionar con enojo, con ira. Bueno, la malicia ya tiene que ver ya, aunque esto es parte también de la naturaleza caída del hombre. El hombre también puede ser un tipo malicioso, puede actuar con intereses malos, vengativos, de dañar a otros. La malicia, la calumnia, ¿no? Hablar mentiras de otros, decir cosas falsas de otros, cosas que no son ciertas y que las publican. Lenguaje obsceno, lenguaje corrompido, lenguaje vulgar. Esto yo creo que está en mucha gente, en muchas personas. Déjeme decirle que, bueno, yo soy ser humano también. En algún momento me he enojado, en algún momento me he llenado de ira tal vez, pero yo comprendo y entiendo que esto es algo que no debe estar en mi vida. Pero hay quienes pues manifiestan eso siempre y no les interesa. Y no les interesa cambiar, y no les interesa, ellos siguen siendo iguales y son maliciosos, no hay temor. Bueno, el que no teme a Dios no discierne, no se da cuenta, ni tampoco dice que quiere cambiar, simplemente dice, bueno, yo soy así y nadie me va a cambiar, y son groseros, son vulgares, y piensan que esto está bien, bueno, así habla la gente, yo también hablo así, pero ante Dios, si es que tienes temor de Dios, tú tienes que corregir esto. Si tú dices que amas a Dios y crees en Dios, no te estoy hablando acá de si tienes una religión, porque todo el mundo la tiene, pero la religión no salva a nadie, porque la Biblia dice que el único que salva al ser humano es Cristo. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú tienes que darte cuenta que estas cosas que hay en tu vida, de enojo, ira, malicia, vulgaridades, calumnia, todas esas cosas tienen que salir. Y tú debes esforzarte y pedir a Dios que te dé su ayuda para que Él te ayude a cambiar. Pablo dice acá que hay que dejarnos de mentir, hay que dejar la mentira, hay que dejar de mentirse unos a otros, ¿no? Porque todo esto es parte de ese ropaje, Pablo dice acá, de la vieja naturaleza con sus vicios. Esto es lo que lamentablemente hemos heredado de Adán y Eva. El ser humano nace en pecado, y como nace en pecado, entonces su naturaleza está viciada. Y el ser humano tiene
que no tiene a Cristo es más propenso a aprender lo malo que lo bueno. Peor todavía, si crece en un ambiente donde no hay valores, donde los padres también son iguales o peores, entonces el niño va a crecer viendo a los padres como un ejemplo, un mal ejemplo, y van a cultivar lo que los padres han hecho. Los niños aprenden lo que ven en sus padres y creen que si los padres lo hacen, yo también lo voy a hacer. Si el padre ha sido borracho, mujeriego, un machista, un hombre que golpea a su mujer, un tipo que maltrata a su familia, el hijo ya está viendo un ejemplo a imitar. Y lo más probable es que ese niño también repita lo mismo que está haciendo el padre, a menos que se dé cuenta, a menos que discierna, a menos que Dios ilumine su mente y su corazón para que se dé cuenta que eso es lo que exactamente no tiene que hacer. Pero hay quienes siguen el mismo patrón e imitan lo que han recibido sus padres. Nosotros somos de aquellos, el creyente, el hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes que tener en cuenta que tú eres de aquellos que se han puesto la nueva naturaleza, como dice Pablo en el versículo 10, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Esa nueva naturaleza que Dios instauró en tu vida al momento que tú has recibido a Cristo, no te ha hecho ya de la noche a la mañana perfecto, por si acaso, porque hay muchos que creen que porque ya se convirtieron a Cristo hoy día, pues ya no tienen que gritar, ya dejaron de ser maliciosos, ya dejaron de ser inmorales, ya prácticamente superaron todas sus falencias humanas que son propias de esa naturaleza caída que recibieron. No, tú todavía vas a seguir evidenciando algunas de estas cosas, pero Pablo dice acá, importante lo que dice el apóstol, es que esa naturaleza nueva que tú tienes ahora, que yo tengo también, porque yo también entregué mi corazón a Cristo hace muchos años, esa naturaleza se va renovando en conocimiento. Es decir, que a medida que vamos conociendo, vamos aprendiendo de Dios, de su palabra, esa naturaleza se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Tenemos que ir transformándonos poco a poco para ser como dioses. No vamos a ser como dioses, por si acaso. No vamos a ser igual que Dios Todopoderoso ni nada de eso. Me refiero más en cuanto al carácter. Vamos a tener algunos de los atributos de Dios en nuestras vidas. O algunas cosas que son del carácter de Dios antes de atributos, porque bueno, atributos es otra cosa. Pero me refiero más al carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios paciente, un Dios que es misericordioso. Y estas características del carácter de Dios también quieren establecerse en tu vida. Dios quiere que se establezcan en tu vida, en la medida en que el Espíritu Santo trabaja en tu corazón. Muy bien, entonces en esta parte vamos a terminar, pero quiero decirte lo siguiente, que esta nueva naturaleza, dice la Biblia, no hay griego, no hay judío, no hay circunciso, no hay incircunciso, es decir, que Dios no discrimina a nadie, porque lo que Dios quiere es que cualquier persona, no interesa si es judía o no es judía, cualquier persona puede acceder hoy día al Evangelio. Cualquier persona puede hoy día recibir a Cristo en su corazón. Cualquier persona puede ahora experimentar un cambio de vida. Hoy día el Evangelio se predica en todo el mundo. Hoy día la palabra de Dios está llegando a todos los confines de la tierra y Dios quiere cambiar el corazón del ser humano. Si el ser humano no cambia, no es culpa de Dios. El hombre no cambia, es culpa de sí mismo. Si estamos viendo hoy día guerra, estamos viendo tragedia, estamos viendo maldad, estamos viendo corrupción, estamos viendo crímenes, violaciones y todas estas cosas, es culpa del ser humano que no quiere cambiar, que no quiere acercarse a Dios. Aun cuando diga y pretenda hacernos creer que practica una religión, es mentira. La religión, como dije, no salva a nadie. Ese hombre, esa mujer, si quiere cambiar, tiene que acercarse a Cristo. Y es el único que le va a dar una nueva naturaleza. Y eso es lo que Pablo quiere hacer. Cristo quiere estar en todos, dice acá. Cristo es todo y quiere estar en todos. Pero en todos aquellos que le aceptan. En todos aquellos que le rinden su vida. Si realmente los líderes mundiales entendieran esto y comprendieran que Cristo quiere entrar en sus corazones y lo aceptaran, yo te aseguro que el mundo tendría otro giro.
la humanidad sería otra cosa. Si los líderes mundiales y la gente se diera cuenta de la importancia de recibir a Cristo y de hacer caso a lo que Él dice aquí en su palabra, el mundo tendría otro sentido. No lo tiene por lo mismo de que el ser humano se ha endurecido y no le quiere hacer caso a Dios. Hay mucha gente que lo hace, sí, hay gente que sí abre su corazón y recibe a Cristo como Salvador de su vida. ¿Tú todavía no lo has hecho? ¿Tú todavía no has entregado tu corazón a Cristo? Es el momento que lo hagas. Ahora, porque mañana no sabes si tendrás esa misma oportunidad. Pero si tú crees que necesitas cambiar en tu vida, necesitas cambiar cosas dentro de ti, pues el único que puede ayudarte es Cristo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Espero que este tema, esta enseñanza sea de bendición para ti. Que Dios te bendiga.